gusto compartir esta mesa con Adriano Trillo y Pedro Valero. Mi nombre es Judith Pérez Castro y soy investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación. Y esta mesa se denomina Hablemos de Cuidados desde nuestras diferencias. Y bueno, para empezar, voy a presentar al primero de nuestros ponentes. Que es Adriano Trillo. Brevemente les voy a leer una semblanza. Adriano tiene 18 años y cursa el último año de preparatoria en un programa de unschooling, o sea, no está en la escuela regular. Vive con parálisis cerebral leve, epilepsia, déficit de atención, TOC y doble excepcionalidad, condiciones que nunca han definido sus límites, sino su valentía. Su gran pasión es la música clásica. Desde pequeño encontró en ella su lenguaje, su refugio y su forma de conectar con el mundo. Simpático, apasionado y auténtico, Adriano aprende de manera desestructurada y disfruta compartir lo que descubre. Su camino no ha sido sencillo. La parálisis cerebral fue consecuencia de una negligencia médica al nacer, pero junto con su familia ha convertido cada reto en una victoria y cada experiencia en un aprendizaje. Y de esto es justamente de lo que se trata esta mesa. De reconocernos como diferentes, pero también de ver cómo esta sociedad y cómo nuestras instituciones han puesto barreras a aquellos que consideran diferentes y sin pensar que justamente la diversidad es aquello que nos hace ricos y valiosos y que todos, aunque seamos diferentes, debemos de tener las mismas posibilidades de lograr nuestros planes de vida. Pues entonces, Adriano, si quieres empezar. Si quieres, presenta Pedro. Si quieres presentar Pedro de una vez. Bueno, la dinámica era que tú empezabas a hablar. ¿Quieres comentar algo de tu...? No, pues... Ok. Bueno, entonces presento a Pedro. Pedro es académico de tiempo completo en el Instituto Ibero desde enero de 2016. Como docente ha impartido una variedad de cursos en los que la escritura y la lectura juegan un papel importante. En 2017, con un grupo de estudiantes, creó la revista Catalejo, que hoy cuenta con 10 números publicados y varias presentaciones públicas, tanto en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara como en la de Oaxaca. Y en 2018 asumió la coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades. Uno de los más grandes desafíos que enfrentó como coordinador fue el de asegurar una formación de excelencia durante los 3 años de pandemia. Otro, promover y participar activamente en la fundación del Centro de Escritura Prepa Ibero, el primer centro de preparatoria en México y en toda América Latina, en asociarse a la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, y actualmente trabaja en la coordinación de formación ignaciana del Instituto. Pues también hinchas, bienvenido a Pedro Valero. Y bueno, entonces, Adriano, ¿qué es vivir con diferencias? ¿O qué es vivir en esta sociedad que parte de una normalidad y que las personas son etiquetadas como diferentes, no tienen las mismas posibilidades que nosotros? Bueno, yo creo que un poco es esto, ¿no? El ser etiquetado como ser diferente al sistema educativo le choca un poco. Como que dices, eres diferente, entonces no. Pero y a veces cuando te dicen sí, no sabes cómo abordar tu caso. Dicen, este es un caso como cualquier otro, o no saben cómo abordarlo. Hay muy pocas escuelas en México que no han sabido abordar los casos de la gente que no tiene
esas posibilidades. Pero me pregunto yo, ¿será que las escuelas no tienen posibilidad para todos? ¿No tienen posibilidad para conocer cómo se aborda un caso, habiendo tantos casos de gente diferente? Porque dices, todos somos diferentes, pero hay gente más diferente que otra. Y quiero que esa frase quede clara. Hay gente más diferente que otra. Tú tienes a Juanito, tú tienes a... Entre tú y Pedro son menos diferentes que entre yo y Pedro. ¿Por qué? Porque su cerebro funciona más igual. Su cerebro funciona, no me gusta decir esto, pero más normal. Y sé que suena un poco mal, pero pues sí, es lo que es. Sí, pero justamente nosotros hemos creado esta noción de normalidad, ¿verdad? Esta noción de normalidad que se ha construido social e históricamente, que como nos dice Adriano, nos hace que ciertas personas no tengamos oportunidades de la misma manera que las otras personas las tienen. No, y es un poco lamentable porque todos, según la Constitución mexicana, todos tenemos acceso, todos deberíamos, no todos tenemos, esa regla no se cumple, todos debemos de tener acceso a una educación de calidad. Y no es bueno, lo dice en uno de los primeros artículos de la Constitución mexicana. Sí, en el artículo tercero. El tercero. Artículo tercero. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como educadores para ampliar estas oportunidades para las personas para los que la educación no necesariamente fue pensada y construida? Pedro. Bueno, antes que nada, quiero darte las gracias, Judith, y darte las gracias también a ti, ¿no? Por invitarme a participar en esta mesa. Yo les voy a hablar de lo que pasa en mi trabajo, pero la verdad es que primero sobre todo vengo a aprender y abrir los ojos. Y creo que esa parte de abrir los ojos va a ser muy importante en mi conclusión en esta primera intervención. Yo trabajo en el Instituto Ibero y mi campo, mi escenario principal es el salón de clases. Ahí es donde paso la mayor parte del tiempo. Y uno pensaría que el salón de clases es un espacio aburrido o más o menos cotidiano, pero en realidad es un espacio muy complejo, porque pasan un montón de cosas y un montón de dinámicas que uno como profesor tiene que aprender a ver y gestionar. Por supuesto, se mete un gato, está en un gato atrás de nosotros. Bueno, nos está haciendo compañía también aquí, en el área de verdad. Sí. Y bueno, yo trabajo también en un salón de clases con adolescentes. Y la adolescencia es una de las etapas pues, más bonitas y más efervescentes y también a veces más explosivas. Y lo que pasa en mis salones de clases es que los estudiantes se mueven entre dos dinámicas. Por un lado, quieren marcar, están aprendiendo a ser personas hechas y derechas. Entonces, por un lado, quieren marcar su diferencia y entender que son diferentes, especiales, únicas con respecto a los otros estudiantes. Pero al mismo tiempo tienen hambre de saberse parte de un mismo grupo, ¿no? Todos los adolescentes quieren sentirse aceptados, queridos, vistos, reconocidos. Y esas dos dinámicas me parecen contradictorias, ocurren siempre en un salón de clases, sea la materia que se esté enseñando. Entonces, de entrada, eso hace que el salón sea como un lugar como muy interesante. Y yo como profesor tengo que gestionar justo para que esas condiciones se den, es decir, para que gente como tú, Adriano, de verdad, pueda sentirse cómodo y seguro, tratando de ser lo que más quiere ser, pero al mismo tiempo cómodo y seguro para poder pertenecer a ese grupo. Y no es una tarea fácil, es una tarea bien difícil. Y por supuesto, hay diferencias, ¿no? Todas las personas que entran
al salón de clases son iguales. Hay unas que se parecen más, hay otras que se parecen menos, como tú dices, pero mi tarea es aprender a ver mejor esas diferencias. Si uno no las ve, entonces no sabrá qué hacer con ellas, no puedes trabajar con ellas. Y muchas veces, justo por la velocidad en la que vivimos y por la normalidad que aceptamos o en que nos movemos, es muy difícil de ver esas diferencias. Y también porque la gente a veces no tiene ganas de verlas en punto, ¿no? A veces entras al salón y das tu clase y crees que todas las personas son iguales y entonces te echas el mismo chorro con ellas, sin entender que estás hablando a lo mejor a 32 personas que son muy distintas entre sí. Y lo primero, pienso, es aprender a ver esas diferencias y después acercarte con esas personas y empezar a platicar sobre cómo se hace ese trabajo, ¿no? Porque muchas veces, aunque tú seas el profesor, quienes realmente te van a enseñar a gestionar esas diferencias son tus estudiantes, ¿no? Es que son 32 cerebros diferentes. 32. Sí, pero como bien nos decían en las mesas anteriores, el tema del cuidado es de poner atención. Ajá. El tema del cuidado es de ver qué pasa con todas las personas a nuestro alrededor, pero también qué pasa con cada uno de nosotros. Yo sé que es muy difícil, como lo acabas de mencionar, de poner atención a todos los estudiantes y ver todas las diferencias entre ellos. Pero hay algo que pasa con el tema de la discapacidad, ¿no? Que socialmente se ha entendido como una cuestión que solo compete a la persona quien la vive, ¿no? Y se excluye o no se ve las barreras sociales que nosotros hemos impuesto para que esa persona no se desarrolle plenamente o no sea incluida con la misma oportunidad o con la misma fuerza que el resto de las personas. Y en ese sentido, tú nos comentabas, Adriano, que para ti la música ha sido muy importante. ¿Por qué no nos cuentas un poco al respecto? Pues sí, creo que cuando eres un niño neurodivergente, hablábamos de esto de, no me acuerdo, de la doble excepcionalidad. Un día me lo cuenta mi madre, por dentro de que se ha rifado, me aplauso. Bueno, la doble excepcionalidad. Ya iba a ver. Bueno, la doble excepcionalidad. Lo hablábamos con mi madre y es cuando tú tienes un tema como este, que una parálisis cerebral, una neurodivergencia, también tienes unas cosas excepcionales. Y eres tan diferente no solo porque tienes una discapacidad, sino porque tus gustos cambian. O sea, es muy raro ver a un niño que le guste Wagner desde pequeño. O sea, a mi edad, lo normal es que seas un niño que quiera ser el popular, que le guste el fútbol, que vaya a los partidos de Pumas, o yo qué sé, Pumas. Pero, bueno, y no un niño que le guste la ópera. Digo, eso es también una de las cosas que me pasó a mí. Cuando yo fui creciendo, fui viendo que a mí lo que me gustaba era la música. Bueno, también el golf, pero la música. Yo quería todo el día música. Cuando no pensaba en golf, pensaba solamente en música. Y sentí que, y una vez pensé en mi casa, ¿será que esto también va en una parte con la
discapacidad? Me lo pregunté un poco. Yo creo que debía dar la respuesta de que sí, porque vienen de la mano. Y no sé si sin la neurodivergencia me hubiera gustado tanto la música. No sé si sin la neurodivergencia lo primero que veas al entrar al cuarto de Adriano sea un cuadro de Beethoven. Me pregunté yo. Sí, pero aquí el punto es que cómo gestionamos estas diferencias en las instituciones educativas. Tú que has trabajado con jóvenes, Pedro, ¿te has encontrado algún caso o muchos casos en donde digas, bueno, ¿cómo atiendo estas diferencias y cómo las incluyo también en mi salón de clase? Me gustaría intervenir un poco. Intervenir. Me gustaría intervenir en el punto de Pedro, porque no hay sistema educativo que haya logrado intervenir perfectamente en cómo atender un caso a la precisión. Por ejemplo, la mejor escuela privada no sabe entender el caso. Los profesores pueden ser profesores buenísimos en tu área. El mejor profesor de matemáticas de México, pero estoy seguro que no sabe un 10% de cómo atender un caso con parálisis cerebral. Ahora voy a intervenir, es verdad, y ahora voy a intervenir yo en tu comentario. Creo que sí, tienes toda la razón, es muy difícil entender qué es lo que está pasando con personas neurodivergentes, porque necesitas un montón de conocimiento y un montón de habilidades. La verdad, como no son la mayoría en la escuela, pues esos conocimientos y esas habilidades no las tenemos, simplemente. Entonces, tenemos que aprender a tener esos conocimientos y a tener esas habilidades para trabajar con diferencias. Mientras no las tengamos, no lo vamos a poder hacer. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta a ti, si puedo. ¿Qué tenemos que entender, Adriano? ¿O qué tenemos que empezar a aprender sobre personas con neurodivergencia como tú para hacer mejor nuestro trabajo? Esa pregunta me parece como muy importante y no hay nadie que nos pueda enseñar mejor la respuesta que tú. ¿Cómo lo has hecho? Primero, yo creo que lo primero que deberías entender es, ok, llega un alumno con parálisis cerebral leve y con neurodivergencia. Ok, si a todos los alumnos, digamos que un salón de clase, les estoy dando mi 100%, a ese alumno le va a dar un 10 tomado. ¿Por qué? Porque ese alumno necesita 10% más de lo que necesita ese salón de clase. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y si tú consigues una química perfecta con ese alumno, el alumno te lo va a agradecer. Estudiar al alumno y tener una química la cual te haga llevarte bien con el alumno. Haz todo lo que puedas por llevarte bien con ese alumno. Tiempo, o sea, más tiempo del normal, o más tiempo del que requiere la mayoría de las personas. Atención y cariño. Más tiempo, más atención y cariño. Oye, ¿y has podido encontrar todo eso fuera, o sea, no en la escuela? ¿Vas a encontrar un sistema que has diseñado tú mismo con tu mamá, ¿no? ¿Me contaste? Sí. Yo, bueno, lo he conseguido con algunos maestros de escuelas. La verdad es que bastante sí. He encontrado 4 o 5 maestros que sí han tenido
yo, por ejemplo, en la primaria iba con maestra de apoyo. Es una maestra que va contigo hasta el baño. ¿Ok? Y siento que, pero incluso si tienes maestra de apoyo, tu maestra de apoyo se tiene que aprender a llevar con la maestra principal para crear un triángulo perfecto y un vínculo afectivo perfecto. El cariño es lo principal para tratar a un alumno diferente. Y mira, y aquí tanto Adriano como Pedro han señalado dos cosas muy importantes. Cuando yo he trabajado con docentes, siempre me preguntan, bueno, pero ¿qué nos recomendaría usted cuando recibimos a una persona con discapacidad neurodivergente, con alguna discapacidad psicosocial? ¿Qué nos recomendaría usted? Y esto que ha hecho Pedro es muy importante. Yo siempre les digo a los maestros, yo sé que tenemos, sobre todo en la educación pública, no tenemos la posibilidad de tener un maestro de apoyo, ¿no? Y no tenemos a veces el tiempo para dedicarle más tiempo al alumno, ¿sí? Porque los maestros vivimos a veces inundados en trámites, en papeles y demás, ¿no? Entonces yo siempre les digo, cuando reciban a un alumno con discapacidad, con neurodivergencia, o con alguna necesidad específica, lo primero que hay que hacer es esto que hizo Pedro, preguntarle al estudiante, ¿tú qué necesitas y tú qué puedes aportar al grupo? ¿Tú cómo aprendes y tú cómo puedes involucrarte también en el grupo? Porque a veces los maestros pensamos de entrada que el alumno no puede aprender o que el alumno no puede aportar. Y siempre tratar. Hace unos meses yo estaba con un maestro de música, el cual tiene perfectamente mi neurodivergencia y nunca ha habido complicación. Y mi maestro llegué a su casa y bueno, llego a su casa y lo primero que me pregunta es, Adriano, fíjate lo que me pasó. ¿Recibí un chico con neurodivergencia? Sí, ahorita me recibiste a mí. No. Me dice, no, o sea, sí, pero recibí un chico con autismo y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué me recomiendas? Y yo dije, a lo mejor es un chico verbal, a lo mejor es un chico, pero entre más grave se pone el asunto, más es difícil atenderlo. O sea, hay chicos sin comunicación que no pueden atender las necesidades que no pueden expresar, oye, necesito esto de tu parte. Mi profe se las está intentando ingeniar para darle clases a este chico. Conmigo no puede porque es una clase 1 a 1 y hablo. Pero con este chico no puede hablar y aunque sea una clase 1 a 1, se las está intentando ingeniar. Pero este sistema de educación no nos da, y no es el sistema de educación en México. En Estados Unidos no han logrado el 100%. ¿Cómo le hacemos? Vamos a ver, vamos a avanzar. Y a veces el que tiene que pedir es el alumno, porque el maestro en México no está capacitado. No lo digo de ti. No lo puedes decir, lo puedes decir. No lo digo de ti. Digo el maestro en México.
no está capacitado para dar, ya se oye mejor. El maestro en México no está capacitado para dar clases. Sí, es una diferencia. Pero también una parte muy esencial del proceso de este proceso de enseñanza y aprendizaje pues es el docente, sin duda. Pero también tenemos al grupo, tenemos a los estudiantes. Sí, claro. Y eso es algo que creo que es la otra parte, o es otra cosa que tenemos que considerar. El estudiante con discapacidad y el estudiante con neurodivergencia o con autismo, tenemos que volverlo parte también. Los estudiantes, los demás estudiantes tienen que volverlo parte del grupo, parte de la comunidad. ¿Tú has trabajado esto, Pedro? Sí, o sea, totalmente creo que tienes muchísima razón. Es un trabajo en equipo y la apuesta sería pues animarnos a construir una cultura de trabajo distinta, ¿no? Pero para eso hace falta muchísima voluntad, ¿no? Y muchísimo tiempo y muchísima imaginación, como decías también, ¿no? Uno tiene que ingeniárselas. En un espacio ocupado por 30 personas, uno tiene que ingeniárselas para saber cómo atender las diferentes necesidades y cómo también animar a que todo el mundo sea partícipe de esa atención colectiva de múltiples necesidades. Me encontré un ejemplo muy A ver, suéltalo. Digamos que estamos en una orquesta ensayando y todos nosotros somos la orquesta. Entonces, y digamos que hay uno de nosotros que toque el oboe, pero ese que toque el oboe no lo toca tan bien. Digamos, digamos que, pero no toca tan bien el oboe. Si entre nosotros motivamos a ella a que toque bien el oboe, lo va a tocar bien. También depende de ella. Solo quiero complementar lo que acabas de decir. Me encanta la imagen de la orquesta porque es como perfecta, ¿no? Para tratar de explicar lo que estamos queriendo explicar. Y yo solo le sumaría un detalle. O sea, creo que tenemos que entender. O sea, toda orquesta tiene un director o una directora, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a entender que el director o la directora de orquesta no siempre es el profesor o la profesora, sino tú mismo o algún otro estudiante de esa orquesta pueden ser siempre directores o directoras, enseñarles a los demás cómo tocar la música. Todos podemos aprender de todo. Yo pienso que sí, pero nos cuesta mucho trabajo entender eso, Mariano, y eso ¿Qué? es muy sencillo. Está como esta imagen de, a ver, ¿quién es el profesor de aquí? Tienes son profesores. Esta imagen a veces no sé si le han sentido de esta dictadura. Ya nos hubiéramos invitado a platicar acá con nosotros, hubiera un montón de gente que es profesora de todo eso. Muy bueno. Bueno, infortunadamente el tiempo se nos ha terminado, pero quisiera nada más destacar algunas cosas que se han señalado en esta mesa. En primer lugar, que nos hace falta mucho para construir una sociedad incluyente y una educación incluyente, que la diferencia no tiene que significar una desventaja o una exclusión, que es importante centrar la mirada y la atención en el individuo, en la persona, en lo valioso que tiene. Y esto último que esta última metáfora que nos acaba de dar Adriano, o sea, sí, el docente es importante, pero que estamos en una orquesta y que en esta orquesta no necesariamente el director de orquesta tiene que ser el profesor, sino que puede ser un grupo de estudiantes, un estudiante, todos a la vez, y que si todos animamos al que no toca bien o al que se le dificulta tocar algo, entonces todos vamos a hacer. Y el que se le dificulta puede
Así es. Pues muchas gracias, Adriano, muchas gracias, Pedro, gracias a todos Gracias a ustedes. por estar aquí con Gracias. nosotros. Gracias. Gracias, querida Julio. Adriano, Pedro, importantísimo hablar de la inclusión de las diferencias. Gobierno de México.